¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy se clausura con Xemar, enseguida veremos lo que ha acontecido, o parte de lo que ha acontecido en la última jornada de la feria, que ya saben ustedes ha durado 3 días en el IFEBI. Hay demandas, pero también hay balance y es positivo, entre un 3 y un 4%, que ha subido el número de visitantes, y ya saben que en cuanto a expositores ha habido un récord este año, una noticia muy importante para un sector que da empleo a 17.000 personas. Enseguida vemos ese balance, enseguida paseamos todavía por el IFEBI. Vamos a hablar de un libro porque tenemos a su autor, en un ratito con nosotros. Hoy sección veterinaria y por supuesto agenda, porque tenemos muchas citas, entre otras cosas a Xoel López en el FNAC presentando su último trabajo, Caldo Espíritu. Además, el artista pasaba esta mañana por los micrófonos de Radio Vigo con Jacobo Buceta. En un ratito en nuestra web podrán volver a escuchar, si quieren, esa entrevista. Por cierto, que en otro FNAC, en el de A Coruña, está abierta ya la exposición de los collages de Diego Giraldez, una exposición, como ven ahí, con Morris, con mucho sabor vigués. El escritor de O Porriño es también artista plástico, deseando que esta muestra pueda verse pronto también en Vigo. Y hoy, celebrando el Día Mundial de la Arquitectura, de la Delegación de Vigo del Colegio de Arquitectos, tenemos la conferencia Espazo Público, Espazo Común, reconstruir a cidade, del arquitecto Carlos Seoane, a partir de las 7:30 de la tarde. Y contraprogramamos porque también a las 7:30 esta tarde tenemos la firma de libros de Xavier Queipo y Primitivo Marcos, que presentan O Paso do Noroeste. Será en la Casa del Libro. Y hablando de libros, vamos a saludar a Marcelo Gullo, autor de Lo que América le debe a España. Marcelo Gullo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, una alegría estar en Galicia. En Galicia, porque aunque por videoconferencia nos atiende desde Santiago de Compostela, que allí es donde Planeta, la editorial, ha puesto esa oficina de atención a los medios de comunicación, porque ya estando en el mes de octubre, Marcelo, tocaba hablar de este libro porque tiene mucho que ver con el día 12, con esa celebración de la Hispanidad. Sí, tiene mucho que ver porque hay ahora una corriente que quiere negar el 12 de octubre como un día festivo. Hay un resurgir de la leyenda negra, es decir, de la falsa historia, la conquista española de América contada por los enemigos de España. Y cuando algo resurge, resurge porque le es funcional a alguien. ¿Y por qué resurge toda esta crítica a España? Resurge porque hay una serie de populistas inútiles, como el señor Maduro en Venezuela, como el señor Petro, se entiende, en Colombia, como el señor Boric en Chile, que para encubrir su propia inutilidad, como el señor Maduro, que está en el país más rico del mundo, para encubrir que son una manga de delincuentes y de inútiles que han llevado a Venezuela a la catástrofe más absoluta que conoce su historia, dicen, no, la culpa no la tenemos nosotros, la culpa de este desastre económico la tiene España. Pero escúcheme, señor Maduro, si hace 200 años que los españoles se fueron de Venezuela. No, la culpa tiene España. Entonces hay un resurgido de la leyenda negra para encubrir la inutilidad de estos populismos calamitosos que recorren la región y que han llevado a la situación económica más desastrosa que ha conocido Hispanoamérica en su historia. Para encubrir esto, hablan mal de España, resucitan la leyenda negra, y por eso hace falta, en octubre, hacía falta un libro como este, que ponga las cosas en su lugar, que diga que eso no es cierto, que al momento de las independencias los virreinatos eran mucho más ricos que los Estados Unidos, y que el subdesarrollo de México, por ejemplo, fue posterior, se entiende, a la independencia, y no tiene nada que ver con la conquista española de América, que llevó en realidad la liberación espiritual a todo un continente, porque lo que reinaba en América, y eso los españoles a veces se olvidan, lo que reinaba en América antes de la llegada de España era el imperialismo antropófago de los aztecas, era el canibalismo de los pijaos en Colombia, el imperialismo avasallador de los incas, es decir, reinaba el terror.
y en realidad la evangelización fue la liberación de los pueblos hispanoamericanos de esa cultura del terror. Yo siempre digo en broma, ¿no? Si el pueblo en México, a la llegada de Cortés, tendría que haber elegido una votación popular entre Cortés y Montezuma, hubiese ganado Cortés por el 99% de los votos, porque a Montezuma, que era un dictador sanguinario, no lo hubiese votado ni su hija. Señor Gullo, no todo es blanco y negro, entiendo que también aquellas culturas tenían cosas que podríamos haber rescatado y que se han quedado en el tintero. En todo caso, hemos tenido dictadores también en Europa, también en España, pero sin duda, como no todo es blanco y negro, sin duda hay cosas positivas que ha dejado España en América. ¿Qué es lo que le debe a España? Bueno, España rescata todo lo positivo. No se olvide usted que es España la que convierte las lenguas que no eran escritas, como el nahual, la lengua de México, o el quichua, que no eran escritas, en lenguas escritas, y son los sacerdotes católicos los que escriben la gramática del nahual y la gramática del quichua. 30 y 20 años antes que existiese una gramática en lengua inglesa o alemana, ya España había hecho una gramática del quechua y del nahual. Si España rescata lo mejor que había y trae lo mejor que había en Europa, que era esa síntesis entre Jerusalén, Roma y Atenas. Por eso la vitalidad cultural que tiene Hispanoamérica, que ha dado los mayores poetas y los mayores escritores de todos el hispano. Claro. Y por supuesto que hay cosas negativas, porque si no creeríamos que fue una empresa hecha por ángeles y no por hombres. No, no, era hecha por hombres y por españoles, que cuando pecan, pecan en grande, no hacen cosas pequeñas, ¿eh? O lo hacen todo muy bien o a veces todo muy mal, pero era una empresa de hombres, claro, pero el hecho es que fueron más las cosas positivas que las negativas. Y hoy, al revés, hay toda una prédica para decir que fueron más lo negativo que lo positivo, y eso es falso. Señor Gullo, ahora que veo que hace referencia también a la religión, ahora en la promoción del libro he visto muchas críticas, bueno, pues a muchas personas, algunas las hacía ahora al comienzo de la entrevista, pero también al Papa Francisco. Bueno, no, el Papa Francisco no. Yo no tengo nada que decir desde el punto de vista teológico, yo no soy experto en teología, ni por supuesto en materia de fe. Él es el jefe de la Iglesia Católica, es el Papa, ¿no es cierto? Cuando habla de fe es la gran autoridad, pero cuando él habla de historia o política, tiene la misma autoridad que cuando habla de fútbol. Una cosa es su santidad hablando de la doctrina y de la fe, y otra cosa es cuando él quiere hablar de historia o de política. Cuando habla de historia y de política, este Papa o cualquier otro tiene la misma autoridad que cuando hablan de fútbol. De historia y política hablamos los laicos, y podemos saber tanto o más. Que decía que estaba muy contento de estar en Galicia, que ¿tiene usted alguna relación con esta comunidad? Sí, yo soy un gallego de corazón, de sangre siciliana, porque en mi ciudad, en Rosario, la población de origen gallego es gigantesca. Yo me crié con españoles, muchos de ellos gallegos, que cariñosamente me criaban como a sus sobrinos, yo les llamaba tíos. Entonces soy un gallego de sangre siciliana. Pues entonces me voy a despedir de usted en gallego agradeciéndole muitísimo esta entrevista e agardo que disfrute moitísimo tamén de Santiago de Compostela. Unha aperta enorme. Gracias, muchas gracias. Un abrazo, de verdad. Y nosotros Un abrazo continuamos. fuerte para usted. Les decíamos que la cita estos últimos 3 días ha estado en Conxemar, que espera superar la cifra de visitantes del año pasado. Fueron 26.000, pero es que ha crecido en un 13% el número de expositores de 45 países de todo el mundo, que digo de todo el mundo, de todos los continentes. Una industria muy fuerte, ya lo saben, en Galicia, con un producto que contribuye al Producto Interior Bruto y sobre todo al número de trabajadores, 17.000 empleos. El de la industria de la pesca. Ha habido anuncios importantes durante estos días, los hemos ido viendo. Ha estado el ministro de Pesca, se ha hablado de esa rebaja del IVA que parece que no se va a producir del pescado, pero sí que se han atendido otras demandas que volvía a pedir hoy el presidente de Conxemar. Aún sin cifras oficiales, Conxemar espera una edición de récord. Excepcionales, es una edición de récord, estamos contentísimos, ha funcionado todo a la perfección. Lo cierto que 23 ediciones de atascos, sí, estábamos entre un 3 y un 5% por encima del año pasado, visitantes. Y eso hace que su presidente, Eloy García, vuelva a reclamar la urgente ampliación del IFEBI. Es más, no solo denuncia falta de espacio, sino falta de mantenimiento en las actuales instalaciones.
Pues no sé si fuiste conocer los cuartos de baño como están, no sé si tuvisteis el calor que tuvimos todos aquí por el funcionamiento del aire acondicionado. Tuvimos la gran suerte de que no ha llovido, porque si no llueve, no sé si visteis los cristales, no, si veis el estado general de mantenimiento del edificio. Nosotros viajamos a ferias a todo el mundo, lógicamente, y vemos cómo se engalanan las ciudades, los entornos, cómo hay flores, cómo se pone alfombra roja a un turismo que factura miles de millones en todo el mundo y que no para de crecer. Y vuelve a avisar. Pueden venir aquí, van a otros sitios, todos sabemos a dónde. Es competencia que nos va a restar competitividad, no la podemos perder. De manera que es urgente la ampliación, urgente el acondicionamiento de estas instalaciones. Por eso espera que haya un acuerdo formal entre las administraciones para atender al proyecto de ampliación. Contactos comerciales, conferencias, jornadas, degustaciones, conversaciones informales, 3 días intensos que se clausuran este jueves con varias citas relacionadas con la innovación, la investigación y, ojo, la colaboración, caso del estudio de conectividad presentado por el clúster logístico para que las exportaciones sean lo más competitivas posibles. Voy a descubrir yo que Galicia se juega cada día su futuro y es responsabilidad de todos y desde luego la del clúster velar, luchar, trabajar conjuntamente por esa cada vez más competitividad gracias a nuestra logística. Y al final, para que eso sea eficiente, ¿qué hay que conseguir? Pues tener unas buenas conexiones, pero también que al final a las empresas les reduzcan los costes. Vitas presentaba además un estudio piloto que se iniciará ahora sobre los beneficios del pescado. Como novedad, se hará en personas sanas. Pues se trata de hacer un estudio con pacientes sanos, que es la gran diferencia con otros estudios que ya se han hecho con los beneficios de los productos derivados de la pesca. Pacientes sanos, donde se les haga un estudio con una introducción de estos productos de la pesca y no suplementados como con estudios previos con aceite marino, ni productos que deriven de algas marinas, ni cápsulas, sino con productos directamente venidos del mar. Este estudio, como nos explicaba la doctora Idoia San Luis, coordinadora de la investigación, consta de un piloto del que tendremos datos ya en un año, pero después será un proyecto más amplio. Continuamos, decíamos que era jueves y que los jueves hablábamos también de veterinaria y lo hacemos siempre, no, casi siempre con Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Porque a veces lo hacemos con Alicia también y bueno, yo siempre pido a los veterinarios y veterinarias, en este caso, que pocos más hombres hay del centro Anicura aquí en Navia, en Vigo, que se animen y que también vengan y que se vea que efectivamente hay muchos especialistas de diferentes... Sí. ramas de la veterinaria. Pero ya sabes que la cámara impone un poco, entonces... Pero que va a imponer la cámara. Ustedes no se hagan ideas porque somos como una gran familia aquí y esto prácticamente, ya ven usted el plató, es como venirse a tomar un café conmigo. Sí, o sea, yo estoy no muy da acostumbrado. miedo, mira, ahí en blanco que estamos maravillosamente aquí. Que por cierto, felicidades para ti y para todos tus compañeros y compañeras, que esta semana se ha celebrado el Día de los Profesionales Veterinarios, Sí, ¿no? ¿Cómo se llama justo. exactamente? San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, iba a buscar yo el nombre del santo, que nunca me... Yo con los santos Pues sí, no... es el Día Internacional de los Animales y el patrón de nuestra profesión. Se celebró ayer y el sábado hay prevista una reunión de colegas pues, a través del Colegio de Veterinarios, ¿no? Para celebrar. Una reunión de colegas, me encanta esto, que os vais a tomar unas cañas, ¿no? Bueno, Para celebrar. un poco más, algo sólido también tomaremos, me imagino. Mira, que creo que, no creo, lo sé a ciencia cierta porque lo hablábamos hace un ratito, que ha habido muchas consultas últimamente sobre la nueva ley de bienestar animal y sobre las cosas que implica. Marcos me ha pasado, yo me he apuntado aquí, una serie de preguntas que son las más frecuentes que les están haciendo en la consulta estos días y si os parece, vamos a ir respondiéndolas tal cual como si yo fuera una cliente de la clínica y tú me estuvieses aconsejando. Vale, ¿es obligatorio poner chip? Sí, a los animales que están contemplados en esta nueva ley, que son los perros, los gatos y los hurones, es obligatorio identificarlos. Ya sabíamos que los perros ya estaban antes y los gatos en algunos concellos también lo estaban, pero ahora digamos que se obliga de forma general. ¿Tengo que hacerle algún seguro? En teoría tengo que hacerle un seguro al perro, pero de momento eso está aplazado, ¿vale? O sea, hay como una nueva disposición de la ley en la que de momento no hay el desarrollo reglamentario, con lo cual de momento no es obligatorio tener un seguro, que siempre hablamos de los perros, pero sí que en la ley está contemplado. Pero de momento no es obligatorio desde ya. Sabemos que la ley está ya en acción desde hace una semana,
pero de momento el seguro no es que sea ya obligatorio, pero deberíamos de tenerlo. ¿Los gatos y los hurones no tienen que entrar en el seguro? No, la ley obliga a los perros y lo que sí hay que recordar es que los perros potencialmente peligrosos sí que tienen que tener su seguro específico, diferente, ¿vale? Vale, última pregunta. ¿Hay que esterilizar a nuestro animal de compañía? Y si es así, ¿cuándo? En concreto, bueno, hay que esterilizarlo, sobre todo si no estamos dados de alta como criadores, ¿vale? Sabemos que ahora la cría de animales va a ser a través de ese registro de criadores, entonces deberemos de esterilizarle. Y en los gatos se establece en la ley que antes de los 6 meses de edad. Bueno, hasta aquí las preguntas y ahora sí, si ayer se celebraba vuestro día, la semana pasada se celebraba el Día de la Rabia, en concreto el 28 de septiembre. Hemos hablado algún momento de esto, sabemos que hay países donde hay más rabia, en realidad, sí, más rabia en número. Rabia vírica. ¿Cómo estamos en Bueno, rabiosos aquí mucho últimamente, pero sí, ¿cómo estamos en España en estos momentos? Bueno, pues España peninsular, digamos que puede ser considerado un territorio libre de rabia, salvo pequeños incidentes que hay a veces con perros que atraviesan sobre todo el estrecho, ¿no? Por eso Melilla, desde hace ya un tiempo hay pues una epidemia, entre comillas, de rabia. Hay varios casos que se han diagnosticado recientemente y es un foco de entrada pues, a través del norte de África. Entonces la rabia sigue estando muy presente. ¿No se hacen controles específicos ahí en frontera? Sí, se hacen controles específicos, pero imagínate el flujo de tráfico que hay en el estrecho, que aún el otro día lo hablábamos con un compañero veterinario que conoce gente que trabaja en ese puesto de inspección fronteriza, donde decía que inspeccionan un pequeño porcentaje de los contenedores que pasan, de los vehículos que pasan. Incluso, que yo esto no lo desconocía, por ejemplo, una autocaravana se considera como una casa, como un domicilio. Tú no puedes registrar una caravana si no tienes una orden de registro. Entonces, imaginaros el flujo de tráfico que hay a través del estrecho. Entonces, muchos animales pueden pasar sin ningún tipo de control y, de hecho, se ha dado ya el caso, ¿no? Con lo cual la rabia sigue estando presente y en algunos países sigue siendo una enfermedad endémica, sigue habiendo muchos casos en el norte de África, en países de Oriente Medio, en Ucrania, ¿no? Que es un país que hablamos muchas veces, sigue siendo una infección vírica con incidencia no solo en animales, sino en personas, ¿no? Con lo cual hay que intentar seguir hablando de la rabia y conseguir que de aquí al año 2030 sea una enfermedad erradicada, ¿no? Eso sería lo ideal. La semana pasada venía Alicia, no venía Marcos, era precisamente porque tú estabas en un congreso que se celebra en Lisboa, creo que este tema estuvo muy presente. Sí, se habló de la rabia precisamente porque era el Congreso Mundial de Veterinaria que se celebró en Lisboa y bueno, pues la rabia obviamente en muchas partes del mundo sigue siendo una enfermedad muy presente, como decíamos, y sabemos que la mayoría de las transmisiones de la rabia en personas que suele afectar a niños por la interacción con perros que están abandonados en la calle, ¿no? Había una celebración a raíz de este tema de la rabia, de una carrera solidaria, ¿no? Que se hace siempre a través de esta organización de veterinarios del mundo, donde se recaudaban fondos, pues, en este caso para un país, para Mali, en África, para intentar hacer una campaña de vacunación. A cualquier otra persona yo en estos momentos le preguntaría, ¿y participaste en la carrera? A Marcos le voy a preguntar, ¿en qué puesto quedaste? Bueno, pues vamos a decir que quedé primero de la carrera. ¿Quedaste primero en la carrera? ¿En serio? ¿No has primero. enviado foto de esto? No he enviado foto de la carrera, no. Era muy temprano, era a las 7 de la mañana, nos hicieron madrugar mucho para y como esa carrera. tenías mala cara, que no habías Claro. dormido lo suficiente, por eso no has enviado la foto, ¿no? Claro, pero sí, de hecho quedamos primeros 2 españoles, ¿eh? Quedamos 2 compañeros veterinarios españoles, primero y segundo. Bueno, sí señor, una felicitación. No sé qué pasa hoy con este programa, que hemos dejado el pabellón español altísimo, nos está quedando castizo el programa, que no saben ustedes cómo, pero bueno, con los amigos portugueses, que allí casi eras uno más, ¿no? Viniendo de Galicia. Sí, había la verdad que había muchísimos portugueses, obviamente el congreso era en su país. ¿Verdad? Había pocos españoles, éramos muy poquitos españoles, gallegos habíamos 2 o 3 más o menos éramos, pero había muchísima gente del resto del mundo, había como 3.000 congresistas entre todos los países que asistimos. Duda tonta, ¿vale? Pero yo soy así, saben ustedes que yo pregunto todas esas cosas que se nos pasan por la cabeza y que a lo mejor ustedes no las sueltan, pero yo sí. ¿Cómo hacéis en estos congresos donde hay tantos países representados? ¿Son todos en inglés? ¿Se desarrollan en el idioma del país anfitrión o vais todos con los clásicos pinganillos como el congreso ahora para que haya traducciones simultáneas? Pues depende del país que lo organice, pero en general el idioma obviamente de comunicación global es el inglés, ¿no? Esto es así ya desde hace mucho tiempo. Entonces las conferencias son siempre el idioma es en inglés y la mayoría de los congresistas pues atendemos en inglés a las conferencias. En España tenemos la costumbre muchas veces de ponernos pinganillos, sí, pero fuera de España es raro. En Portugal empiezan a hacerlo y de hecho había alguna sala con traducción simultánea al portugués, pero en general la mayoría de la gente pues atendemos en inglés a este tipo de conferencias y nos comunicamos
en inglés, o lo intentamos. Bueno, aquí tenemos las fotos del congreso para que vean ustedes que yo sí que tenía fotos de ese congreso. Lo que no tengo son fotografías de la carrera y del podio, pero nos fiamos de nuestro veterinario de cabecera, aceptamos su palabra y nos creemos que ha quedado primero en esa carrera. ¿Sabes cuánto dinero se consiguió recaudar? Pues había como unos 400 apuntados y la donación mínima era de 20 euros, o sea que hay que hacer multiplicación. Sí. Calculemos más o menos, Sí. pero siempre se dona más de 20 euros en general, ¿no? Bueno, 420 euros, bueno, no está mal, ¿vale? Sí, son esto 8.000 como, euros, si no sí, me equivoco. para recaudar para una vacunación de la rabia no está mal. Bueno, pues está muy bien, ¿qué pasa? Que se nos acaba el tiempo. Hubiéramos participado como fila cero o animando o no sé, haciendo una videoconferencia para ver cómo llegaba al podio. Marcos Fernández, al que tendremos de nuevo. No, el miércoles que viene es festivo, es el jueves festivo. El jueves es festivo. Es el jueves festivo. Nos vemos seguramente el miércoles que viene en este plató. Marcos Fernández, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, María. Y a ustedes los veo mañana con más plato abierto, además viernes y ojo, subida espectacular de las temperaturas las que vamos a tener mañana. Hoy creo que hace fuera unos 24 graditos, que no está nada mal, sobre todo con la niebla que hemos amanecido, pero es que vamos a tener 31 mañana. Desabríguense. Un beso.